La señal de auxilio llevaba repitiéndose 3 días cuando me enviaron a comprobarlo, una transmisión automática, repetitiva, tan fría como el hielo que crujía bajo el trineo motorizado, un mensaje entrecortado que solo decía Campamento 7, ayuda, Campamento 7, como si el mismo viento la arrastrara una y otra vez, como si lo que allí sucedía no quisiera desaparecer sin dejar una última huella grabada en la estática de las radios militares. Si disfrutas de este relato, porque así lo escribe el protocolo, porque en situaciones de baja visibilidad y sin comunicación directa se evitaban grupos, se evitaban poner en peligro más vidas, pero también porque en el fondo, aunque no lo dijera en voz alta, me gustaba el hielo, el aislamiento, el sonido del motor como único latido en un mundo sin alma, donde cada árbol parecía una sombra congelada y cada bulto bajo la nieve podría ser una trampa o un cadáver. El viento no rugía, gemía, como si la tundra se lamentara por algo antiguo, arrastrando nubes de nieve pulverizada que cubrían las marcas de las ruedas tan pronto como las dejaba, obligándome a confiar en el GPS, que parpadeaba débilmente y mostraba un punto cada vez más estático, cada vez más cerca, hasta que las ruinas del campamento aparecieron ante mí como los restos de un naufragio sobre un mar blanco. Las tiendas estaban rotas, desgarradas, como si alguien las hubiese rasgado desde dentro con desesperación, las lonas estaban a medio enterrar, los sacos de dormir abiertos y ennegrecidos por manchas secas, había equipamiento disperso, una mochila colgando de un árbol como si alguien la hubiese arrojado allí en mitad de una huida desesperada, y el silencio, ese maldito silencio que lo cubría todo, más allá del viento, más allá del crujido de la nieve bajo mis botas, un silencio denso. Expectante, como si los árboles esperaran mi siguiente paso. Me acerqué a lo que parecía la tienda principal, parcialmente hundida por el peso de la nieve, y al levantar la lona sentí que algo dentro de mí se rompía, porque había líquido rojo, sí, congelado en forma de venas rojizas sobre el hielo interior, no quedaba nadie, solo rastros, como si el campamento hubiese sido abandonado a toda prisa, pero también como si hubiesen sido arrastrados, algo entre ambas cosas. Y entonces vi las huellas, desnudas, humanas, delgadas, frágiles. Apenas marcadas, como si la criatura, porque ya no podía pensar en una persona al ver aquello, apenas tocara el suelo, pero lo suficiente para dejar una línea perfecta que rodeaba la tienda, se alejaba por unos metros hacia el bosque y se detenía, simplemente desaparecían en la nada, ni rastro de retorno, ni desvío, como si el ser que las había dejado se hubiese esfumado en el aire, o peor aún, se hubiese enterrado bajo la nieve esperando que alguien se acercara lo suficiente. Me quedé allí un momento, no sabría decir cuánto, y fue entonces, justo cuando comencé a dar un paso atrás, que escuché una risa, suave, infantil, aguda, pero distorsionada como si viniera desde una radio defectuosa o desde un túnel demasiado profundo, una risa que no cuadraba con el entorno, con el frío, con la desolación, una risa que no debía estar allí, y sin embargo, estaba, cerca, me giré, no había nada, el silencio regresó, pero ya no era el mismo. Comencé a revisar el equipamiento disperso buscando algún indicio, algo que pudiera justificar la escena sin tener que recurrir a lo imposible, y fue dentro de una caja de metal congelado donde encontré la cámara, una GoPro aún intacta, aunque su carcasa estaba cubierta de hielo y barro reseco, la encendí, o más bien la obligué a revivir con una batería de repuesto, y lo que vi en la pantalla me dejó paralizado. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Era de noche en la grabación, la cámara estaba colocada sobre un casco, porque se movía con los giros de cabeza del portador, que jadeaba, corría, hablaba con alguien que no respondía, solo decía, está aquí, repetido con desesperación, mientras las imágenes mostraban nieve, ramas, oscuridad, y de pronto una figura alta, esquelética, la piel blanca como la nieve misma, desnuda, con una sonrisa descomunal. La imagen se sacudió violentamente, cayó al suelo, se cubrió de estática por unos segundos y luego la risa, esa misma risa, más fuerte, más cerca, y la grabación se detuvo, no sé cuánto tiempo permanecí mirando esa pantalla enmudecida, solo sé que la luz comenzaba a desvanecerse, y que el eco de aquella risa aún flotaba en el aire, aunque la cámara estuviese apagada. El cielo se oscureció rápido, las nubes descendieron, la ventisca me golpeaba el rostro, y en ese infierno blanco donde no existía ya horizonte ni dirección, vi apenas un rectángulo oscuro entre los árboles, una estructura semienterrada, apenas reconocible como una cabaña de madera con el tejado vencido, las paredes astilladas por años de viento y abandono, pero que en ese momento se alzó ante mí como un refugio.
Entré casi a ciegas, empujando la puerta con el hombro mientras la nieve se arremolinaba detrás de mí. Encendí la linterna frontal y su interior estaba lleno de polvo, vigas podridas, un viejo catre oxidado. Allí pasaría la noche, porque intentar avanzar en aquella tormenta habría sido peligroso. Sellé la puerta con un armario desvencijado y unos tablones clavados con la culata del rifle, porque necesitaba sentirme a salvo de aquello que había destrozado el campamento. La noche llegó sin transición, porque en esas latitudes el día no termina, simplemente se apaga, y en la negrura absoluta que quedó tras el crepúsculo, la linterna se volvió un faro diminuto dentro de un océano de sombras que se movían incluso cuando yo no lo hacía, que crujían, que respiraban, o al menos eso creía, porque el sonido del viento era traicionero, y cada crujido de madera podía ser una rama, un pie, una criatura arrastrándose por el techo. A través de una ventana, un marco de vidrio cuarteado que parecía haber soportado demasiados inviernos, vi la figura. Al principio pensé que era un árbol, delgado, demasiado delgado, luego que era una ilusión provocada por la linterna temblando en mi frente, pero no era eso, porque se movía, lentamente, con un ritmo antinatural, como si sus huesos estuvieran dislocados, caminando en círculo alrededor de la cabaña, siempre en la misma dirección, sin detenerse, sin mirar al frente, con la cabeza ladeada como si me oyera. No tenía ropa, tampoco tenía vello, su piel era azulada, con una tonalidad que no era del frío, sino de algo enfermo, pero aún caminando, translúcida por momentos, mostrando nervios y venas que palpitaban como gusanos vivos. Sus brazos eran largos, demasiado largos, colgaban como látigos flacos a los costados, y su rostro era lo peor, no tenía ojos visibles, solo una sonrisa que ocupaba casi todo el cráneo, una línea de dientes que no eran humanos, demasiado planos, demasiado juntos. Como los de un animal que ha evolucionado para desgarrar lentamente. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Y de alguna manera sabía que yo estaba allí, con cada vuelta que daba se acercaba más a la cabaña, y yo permanecía inmóvil, con la linterna apagada, temiendo que la luz lo atrajera, escuchando sus pasos, uno tras otro, sobre la nieve que ya no crujía, sino que parecía aceptarlo, como si el mundo se abriera para dejarlo avanzar sin resistencia. Sentí un ruido seco, un golpe en la pared trasera, y antes de que pudiera ponerme de pie, la ventana estalló en 1000 fragmentos y la figura estaba dentro. No la vi entrar, simplemente apareció, justo al otro lado de la habitación, inmóvil, encorvada como una marioneta, y cuando la linterna iluminó su rostro, su sonrisa se ensanchó aún más, los músculos de la cara se separaron, y sus brazos comenzaron a estirarse, hueso tras hueso, hasta rozar el suelo, y entonces corrió. Yo corrí también, por instinto, por pánico, por puro rechazo a lo que mis ojos estaban viendo. Derribé la puerta con un hombro y me lancé a la tormenta. La nieve me cegaba, las ramas me arañaban el rostro, el bosque se convertía en una jaula helada que se cerraba con cada paso, pero seguí, tropezando, jadeando, mientras escuchaba detrás de mí las carcajadas, esas carcajadas siniestras, que no nacían de una garganta humana sino de un pecho vacío que sonaba como una flauta rota. Resbalé en una pendiente, caí de rodillas, y entonces lo vi, una fosa, rodeada de árboles secos y raíces rotas, un cráter blanco que no debería estar allí, y sin embargo lo estaba, y en su interior, medio cubiertos por la escarcha, había cuerpos congelados, retorcidos, rígidos, y todos, absolutamente todos, tenían la misma expresión, una sonrisa, no de alegría, ni de alivio, sino de pánico absoluto, una mueca forzada que abría los labios hasta rasgar las comisuras, que mostraba los dientes como si hubieran sido empujados desde dentro, como si hubiesen fallecido riendo. El dolor me latía en la pierna, cada paso que daba me arrancaba un gemido que ahogaba entre los dientes, pero no me detenía, no podía, no debía, porque sabía que, si me detenía, si cerraba los ojos, aunque fuera por un segundo, aquella cosa me encontraría, no porque me siguiera con el olfato ni con la vista, sino porque me sentía. El bosque comenzaba a despejarse, los árboles se volvían más bajos, más dispersos, y ante mí se abría un claro helado, una llanura blanca bajo la que recordaba, vagamente, que había un lago, uno de esos que no descongela ni en primavera, una trampa natural con una corteza traicionera de hielo antiguo que crujía bajo el peso de los renos, de los trineos, y que en ese momento se convirtió en mi única opción, porque no podía seguir huyendo entre ramas rotas y raíces ocultas, necesitaba espacio. Necesitaba una línea recta donde poder verlo venir y, si tenía suerte, hacerlo caer.
El hielo temblaba bajo mis pies con cada paso, no con un crujido seco sino con una vibración profunda, como si debajo de mí algo respirara en silencio, pero no me importaba, no ya, porque detrás de mí venía lo otro, venía él, la risa, el susurro agudo que aumentaba a cada segundo, como si ya no intentara ocultarse, como si estuviera emocionado, incluso feliz, saboreando la posibilidad de alcanzarme por fin. Me giré y allí estaba, caminaba sin prisa, con los brazos extendidos, como si flotara apenas sobre la nieve, con la cabeza ladeada y esa boca imposible, esa herida sonriente que parecía agrandarse con cada paso, y entonces corrió, sin cambiar de expresión, sin emitir otra cosa que una risa seca, entrecortada. Lo esperé, porque ya no tenía alternativa, porque el hielo me había traído hasta el centro del lago y una grieta cruzaba su superficie, así que me planté con las piernas abiertas, el rifle colgando inútilmente en mi espalda, y saqué la bengala de emergencia, la última, roja, aún sin activar, aferrada entre los dedos con la desesperación de quien ya ha dejado de creer en los milagros. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Saltó sobre mí como un felino raquítico, con una velocidad imposible, y rodamos juntos sobre el hielo mientras la risa me perforaba los tímpanos, lo tenía encima, lo olía a carne vieja, a humedad y a algo más, algo que no podía ser terrestre, una mezcla de aliento y metal oxidado que se pegaba a la garganta como si inhalara óxido, sus dedos largos me buscaban la boca, los ojos, para deformar, para abrir, para estirar, como si quisiera rehacerme a su imagen. Le clavé la bengala en el cuello, no encendida, no aún, y él se echó hacia atrás, no por dolor, sino por sorpresa, y entonces, mientras su cuello crujía como ramas secas, tiré del cordón con un chasquido seco y la bengala rugió en rojo, un fuego que no quemaba como el fuego real, pero que hería en otro nivel, porque su piel comenzó a burbujear, no con humo sino con vapor, un vapor espeso que olía a grasa y a frío al mismo tiempo, y su risa cambió, se volvió chillona, más rápida, desesperada. Como si no supiera cómo callarse, como si se estuviera quemando por dentro y no pudiera dejar de reír. Retrocedió tambaleándose, los pies deslizándose sobre el hielo ya fracturado, y entonces con furia empujé su pecho huesudo con todo el peso de mi cuerpo, lo bastante para que la superficie cediera bajo sus talones, se rompiera en un estallido cristalino, y él cayera, con un sonido hueco, y se hundiera en un agua negra que lo recibió con hambre. Sus brazos aún se alzaron, aferrándose al borde, y yo le vi los ojos por primera vez, dos huecos grises que no eran ojos sino esferas lechosas, y aún así me miraron con una intención que no comprendí, algo entre súplica y burla, y luego se dejó ir. El hielo se cerró sobre él con lentitud, y la risa siguió, bajo mis pies, dentro de mi cráneo, dentro de mí. No recuerdo cómo volví al campamento base, no recuerdo si caminé, si gateé, si me arrastré, solo sé que alguien me encontró tirado junto a las instalaciones, lleno de heridas y escarcha, aferrado a la cámara como si fuera un crucifijo, con los labios partidos y los ojos abiertos, sin parpadear. Me grabaron por protocolo, debía dejar testimonio, decir lo que había visto, pero no pude, solo reí, no porque algo fuera gracioso, no porque quisiera hacerlo, sino porque no podía detenerme. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.